Seguimos avanzando con otros temas. Tras 5 días de audiencia de formalización, finalmente el cuarto juzgado de garantía de Santiago decretó, usted lo vio en directo, ¿no?, la prisión preventiva para Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos por delitos tributarios, soborno, lavado de activos, todo esto en el llamado caso Audios. Por su parte, Luis Angulo, el esposo de Leonarda Villalobos, cumplirá la medida de cautelar de arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno. Bueno, todo esto se estableció además un plazo de investigación de 180 días. Estamos junto a Carlos Gajardo, fiscal, abogado, para conocer el alcance de esta medida, si era esperable o no. Primero que nada, Carlos, ¿cómo está? Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Iván. Muchas gracias por la invitación a conversar de este tema. Antes de calibrar la cautelar, porque en ese caso la jueza electo fue bastante explícita y bien didáctica, ¿no?, cuando está dando las argumentaciones, tanto las que había dado el Ministerio Público para pedir la máxima cautelar, en este caso la prisión preventiva, también de la defensa y después la decisión del tribunal. Llamó la atención la posición de la defensa de Hermosilla, de su hermano Juan Pablo, que tuvo al menos 2 entreveros bastante importantes con la jueza. Desde el punto de vista de la estrategia que eso puede significar para la defensa, hoy día conversaba con otros especialistas que nos decían, ojo, que puede ser una planificación, marcar el punto de las cautelares excesivas que va a recibir para después, en una apelación que ya se anunció de inmediato, que va a ser en corte, evidentemente puedan revertir esto, porque la cautelar de la prisión preventiva sería como medio inevitable. ¿Lo ves como un planteamiento táctico o un error de Juan Pablo Hermosilla de haber trabado esta contienda tan dura con la jueza en la jornada previa y en la misma jornada en que se decidía la cautelar para su hermano? Si fue una táctica, yo creo que es una mala táctica. A mí me parece que es un error. Estuve viendo los 2 incidentes que tuvo la jueza con el abogado defensor. Me parece que la jueza no hizo otra cosa que hacer lo que la ley le manda, que es dirigir el debate. Eso le molestó al abogado, está en su derecho de mantener su postura, pero en la manera en que contestó a mí me pareció un poquitito excesiva. Podría haber dicho lo mismo de una manera más cortés, y creo que eso, si bien no tiene un resultado en definitiva, lo que hace finalmente es indisponer al tribunal con una de las partes. Pero me parece que fue un incidente menor, no le doy mayor importancia de la que tiene. Hay que recordar que en la primera parte, cuando la Fiscalía intentó, por ejemplo, que se escucharan los audios, también la jueza le dijo que no, que bastaba con lo que ya se conocía, en fin. Yo creo que la jueza lo que hizo fue dirigir el debate, y en ocasiones eso puede producir ciertos roces menores. Con la defensa no le doy una connotación mayor. Sí, pero los fiscales no pudieron exhibir el audio, pero sí pudieron relatar la transcripción de los mismos, que es casi igual de gráfico. Y es un poco lo que decía el abogado Hermosilla. Son 13 horas de argumentación en contra que tengo el derecho de rebatir, además parecía para defender a mi cliente. El tono, Carlos, ¿le parece el adecuado? Porque si bien los argumentos son del todo jurídicos, los que entrega el abogado Hermosilla, también es bien llamativo el tono, porque hay un reclamo, hay una advertencia del tribunal, hay una nueva intervención del abogado, y esto durante 2 días, además. Sí. No, por eso le digo, me pareció que fue excesivo. Yo creo que se pasó de rosca un poquito el colega defensor en la manera en que le contestó a la jueza, y puede ser explicable porque es una causa en que de alguna manera le afecta también personalmente, ¿no? Si ese es el tema, cuando un abogado empieza a defender intereses que son casi propios o de gente muy cercana, que se pierde la frialdad necesaria para poder litigar adecuadamente. A mí me parece que es un incidente menor, pero creo que fue negativo para la defensa. Ahora, desde el punto de vista de las cautelares, ¿se ajustan a lo solicitado por la Fiscalía? ¿Son excesivas? Es 180 días, el plazo máximo de investigación, y van a estar recluidos al menos los principales, en este caso Villalobos y Hermosilla. Ahí hay que hacer algunas precisiones. La ley establece que el plazo puede ser de hasta 2 años. Para causas complejas ese lapso puede utilizarse, por lo tanto se fijó un plazo de 180, que a mí me parece que es razonable. Pero eso, Iván, no significa que los imputados vayan a estar esos 180 días en prisión preventiva. Por ejemplo, podrían salir en unos días más si es que la Corte revoca la resolución, o en un plazo de 30, 45 días, 60 días, cuando se vuelva a revisar. La defensa tiene el derecho siempre de pedir la revisión de la cautelar, y por lo tanto que se haya fijado un plazo de 180 días no significa para nada que vayan a estar todo ese plazo en prisión preventiva. Puede ser inferior o puede ser incluso superior. ¿La defensa puede plantear prácticamente todas las semanas la revisión de la medida? ¿Podría insistir en el punto, aunque sea rechazado por la Corte?
Si es que ha pasado muy poco tiempo, el tribunal puede decirle que no porque ha pasado muy poco tiempo, pero en general por agendas de tribunal igual se fijan más o menos cada 30, 45 días, por lo tanto, si la Corte confirme, yo creo que en un plazo probablemente cercano a los 2 meses vamos a tener una nueva revisión de la prisión preventiva en este caso. Carlos, déjeme volver a la pregunta anterior, porque yo le preguntaba si se justifica, porque parte de la argumentación de la jueza tiene que ver con el peligro para la seguridad de la investigación, en este caso, por lo que podría hacer Hermosilla y Villalobos estando en libertad, desde, no sé, tratar de eliminar pruebas, registros, audios, conversar con personas, interceder para que tengan un testimonio distinto, personas que pudieran ser citadas a declarar. ¿Se justifica o es excesivo que vaya a la cárcel, que es donde está ahora? No solo se justifica a mi juicio, sino que era imprescindible. Creo que era la única medida cautelar que aseguraba efectivamente los fines del procedimiento. Lo habíamos conversado aquí mismo hace algunos días. A mí me parecía que era la resolución que en derecho correspondía y así fue. Y eso básicamente, Iván, porque se cumplen los requisitos que la propia ley. Si esto aquí el juez tiene una reglamentación para poder resolver un caso como este, en la medida que primero se cumplan los presupuestos materiales, eso es lo primero, es decir, que hayan antecedentes de la ocurrencia de los hechos y de la participación tanto de Leonardo Villalobos como de Luis Hermosilla en esos hechos. Pasada esa primera gran barrera, que es demostrar que aquí hay una causa probable en términos gringos, hay que determinar si se justifica o si hay otras medidas que puedan servir para cautelar la libertad de los imputados. Y lo cierto es que en una causa en que la pena que se arriesga es tan alta, la Fiscalía, si son correctos efectivamente sus cálculos, está en 18 años. Eso es así, ¿no? Son delitos que por estar en carácter de reiterado, los delitos, las penas se van sumando, afectan distintos bienes jurídicos y la pena perfectamente puede llegar a los 18 años que planteaba la Fiscalía. Hay actuar en grupo o pandilla. Hay multiplicidad de delitos que son criterios que la ley establece y además hay un carácter especial del mismo que tiene que ver con el daño que se le ha provocado a la confianza pública y con el hecho de que sean abogados. Déjeme decirle una cosa, Iván. El 14 de noviembre, cuando se conoció este audio, ¿cuántas personas dijeron aquí no va a pasar nada? La justicia nunca se va a atrever con esta gente. Se ríen de nosotros, pero la justicia no actúa. Había un escepticismo extraordinario de la manera en que esto se iba a resolver. Primero, si la Fiscalía iba a tener la decisión de investigar esto profundamente, yo creo que ese check está cumplido, y luego si los tribunales iban a dimensionar adecuadamente, ponderar adecuadamente la gravedad. Yo creo que la resolución que se ha conocido hoy, falta todavía por supuesto el pronunciamiento de la Corte, es relevante porque muestra que los tribunales de justicia dimensionan adecuadamente la gravedad que tiene esto para la ciudadanía en su conjunto y para el sistema de justicia en particular. Ahora, Carlos, le quiero preguntar ¿qué es lo que puede decir esto en función de la inocencia o culpabilidad de las personas que han sido formalizadas? Porque para muchas personas aquí se da por hecho de que Hermosilla es culpable. Y nada de eso ha ocurrido en la audiencia de esta jornada, lo que dice la jueza y lo que incluso señala el Ministerio Público, que hay antecedentes para formalizarle al señor Hermosilla una investigación en su contra. No se ha decretado su culpabilidad. ¿Qué dice esta formalización, esta audiencia de formalización y la prisión preventiva del futuro procesal de Hermosilla, de Angulo y de la abogada Villalobos? No, absolutamente. La presunción de inocencia se mantiene. Esta solo se rompe cuando hay una sentencia definitiva, conocida ya por los tribunales y por lo tanto ejecutoriada. Estamos bastante lejos de eso. Pero la resolución sí tiene que pronunciarse sobre la gravedad de los antecedentes tanto de ocurrencia del hecho como de la participación. Es decir, aquí el tribunal tiene que ponderar si los antecedentes de que se cometieron estos delitos y de que en ellos participaron estas personas son graves, son potentes, tienen consistencia. Solo en ese caso puede efectivamente decretar una prisión preventiva y ese baremo, por lo tanto, el tribunal lo da por establecido y es evidentemente un respaldo a la acción investigativa que está llevando adelante la Fiscalía. Se lo pregunto porque hay palabras, por ejemplo, de la ministra Camila Vallejo, ministra vocera de Gobierno. Bueno, el presidente Boris también hizo una alusión a que personas que se creían todopoderosos finalmente es bueno que vayan a la cárcel. Es una opinión, pero el punto de vista de la ministra Vallejo dijo, comillas, estoy citándola, hay que decirlo con todas sus letras porque es el líder hasta el momento de esta red de corrupción de cuello y corbata. ¿Eso está establecido? Mire, yo en general siempre prefiero que la política se mantenga lo más lejos de la justicia, ¿no? Los políticos, y esto vale para el presidente de la República, sus ministros, los diputados, los senadores, lo que debieran entender es que aquí hay un problema mayúsculo de las instituciones y abocarse entonces a lo que a ellos les compete.
mejorar los sistemas que tenemos. Más que estar opinando sobre el proceso judicial en concreto, ya sabemos cómo esas experiencias parten y cómo terminan, ¿no es cierto? Porque aquí no sabemos cuántas otras personas van a terminar finalmente siendo salpicadas en este hecho. Se ha conocido recientemente hoy, meses después de que se incautó el teléfono de Hermosilla, que hay WhatsApp entre un ex fiscal regional, Manuel Guerra, con el señor Luis Hermosilla, en que se habría hablado sobre la tramitación específica de una causa vinculada al expresidente de la República, Sebastián Piñera. Ese hecho es de la mayor gravedad y amerita que la Fiscalía inicie una investigación para esclarecerlo profundamente, cosa que hasta acá entiendo no ha sucedido, que se comience a investigar esa arista de manera específica. Entonces, los políticos, muy bien, dense cuenta del problema que estamos teniendo. Aquí hay un problema institucional que tiene que ver con la forma en que hemos nombrado a las altas autoridades en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en las notarías. Y pónganse a trabajar de cabeza en esto. Este sistema de besamanos, de favores recíprocos, finalmente de poca transparencia y finalmente de corrupción, a mi juicio no aguanta un minuto más, y a mí me gustaría que los esfuerzos del gobierno y los esfuerzos del Parlamento en esto estuvieran radicados en sacar cuanto antes una nueva ley para asegurar un nombramiento más transparente y donde se premie la meritocracia tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público. Claro, no puedo dejar de preguntarle por la experiencia que tuvo usted como fiscal en investigaciones que uno piensa se parecen a esto, ¿no? El caso Penta, en fin, donde usted mismo dijo somos tontos hasta las 7 de la mañana y en más de algún panel me tocó hasta las 12. Hasta las 12 del día, sí, hasta las 12 del día somos tontos. Y usted decía, bueno, en una analogía que se hizo bien viralizada y que partió acá cuando usted dijo, error es confundir el perejil con el cilantro, se lo mandan a la feria. Esto no es un error en función de lo que decía el abogado Juan Pablo Hermosilla de su hermano Luis. Y también usted en su minuto le enrostró a los actores políticos decirle, miren, todos ustedes acá, y le decía transversalmente, llegar a un acuerdo para precisamente sellar la impunidad políticamente, y ahí está la nominación del fiscal Abbott. ¿Cuánto se parece esto a lo que le tocó a usted ver en el caso Penta? Y si se parece, bueno, no avanzamos nada, parece. O poco. Yo diría que hay un parecido en cuanto a que esta investigación ataca un sistema. La investigación del caso Penta tenía otra dimensión porque atacaba el sistema político. En esa investigación estaban... El financiamiento irregular de la política. Investigaba, valga la redundancia. Claro, tanto la candidatura presidencial del presidente Piñera como de la presidenta Bachelet. Se fija, el nivel de entidad era otra, ¿no? Al lado de esto, por supuesto, Hermosilla es un sujeto menor. Pero sí se parece en que acá se está atacando finalmente la credibilidad de un sistema, que es la credibilidad del sistema de justicia. Es esa idea instalada en los chilenos que dice que el sistema no trata igual con estos descubrimientos que se han hecho, no por la justicia, sino que por el audio que se filtró en su momento, generaron y confirmaron esa tesis de que la justicia trata desigual dependiendo de quién eres, de cuánto poder tienes. Esa investigación comenzó a rodar y todo lo que hemos ido conociendo da cuenta de aquello, ¿no es cierto? Y de la filtración que tiene un abogado relevante, seguramente hay varios más que trabajan de la misma manera, pero un abogado relevante en el Ministerio Público, obteniendo información privilegiada de fiscales, en el Poder Judicial, buscando apoyos para ministros para ascender en la Corte. En la policía estuvo preso el exdirector de la PDI por este mismo caso. En el mundo político, donde estaban sus clientes, y en el mundo empresarial, donde estaba el resto de sus clientes. Ese es el abanico completo que recorre el caso Hermosilla, circunscrito, imagínense, van hasta acá, a un solo sujeto que ha tenido la capacidad de penetrar, de infiltrar cada una de estas instituciones. Y por lo tanto, el desafío que tiene la Fiscalía, por supuesto, es llevar esto hasta adelante con la manida frase caiga quien caiga. ¿Por qué? Porque aquí pueden haber fiscales o exfiscales involucrados, porque la Fiscalía ya inició una investigación contra un fiscal actual, Carlos Palma, tiene su presunción de inocencia. Es imperioso a mi juicio que inicie una segunda investigación contra el exfiscal Manuel Guerra y contra todos otros aquellos que dentro de la Fiscalía estén involucrados con estas prácticas irregulares, que pueden ser constitutivas de delito sin duda, pero lo mismo es debido decir para el Poder Judicial. Aquí también hay influencias indebidas que pueden ser constitutivas de delito y que deben investigarse. Por eso le pregunto, Carlos, porque efectivamente la investigación del caso Penta era este concubinato entre la clase política y la clase empresarial que permitía el financiamiento de la política, y a propósito de aquello se hicieron algunas reformas importantes para financiar desde el Estado la política y no tener que hacer este besamanos, ¿no? O como usted quiera, pasar la mano para recolectar los dineros para hacer campaña. Pero en este caso usted lo acaba de decir, policía, tribunales de justicia, fiscales,
clase política, porque hay nexos más bien hacia un lado, pero también transversales. También fue abogado de Crispi, ¿no? Y hoy dio una explicación a propósito de aquello. ¿Cuál es el alcance de esta red de corrupción, aunque sea un sujeto menor, como usted dice que es Hermosilla? Pero hasta hace poco no era un sujeto menor, era probablemente uno de los 3 o 4 abogados más prestigiosos de la plaza, como se suele decir. Sí, yo me refiero, Iván, a que es un sujeto menor si uno lo compara con lo que se investigó en el caso Penta, ¿no? Es un fusible menor en esa comparación. Pero, por supuesto, el daño que le hace todo esto al sistema de justicia es gravísimo porque las conductas que se han demostrado son graves, ¿no? Si aquí hubo una tesis que trató de enarbolar la defensa que fue decir, esto es simplemente jactancia, es un loquito que habla mucho. Esa fue la tesis inicial. Pero resulta que este loquito no solo hablaba mucho, sino que hacía mucho, pues, ¿no es cierto? Tenía la capacidad de pagarle a personas en el servicio de impuestos, claro, en tesorería, obtener información, conseguirle a sus clientes comidas con el expresidente de la República, tener influencia para nombrar a personas en el Poder Judicial, obtener información desde la Fiscalía, etcétera. Y 5.000 millones moviéndose por sus cuentas corrientes, ¿no es cierto? Ese es un resumen apretado de lo que estamos hablando acá. Entonces, evidentemente, lo que necesitamos es investigación profunda y por eso es el desafío de la Fiscalía, ¿no? Porque cuando uno tiene que investigar a sus mismos integrantes y a los que están al ladito, que es el Poder Judicial, ¿no es cierto? Y el desafío para el Poder Judicial, que tiene que investigar y juzgar en temas que le están llegando bastante cercanamente. Ese es el desafío de poder hacer eso adecuadamente, de que no se tienda acá un manto de impunidad, de que no quede la sensación de nuevo, como en el caso político, que no pasó nada, que la investigación no fue profunda por un motivo o por otro y que el castigo fue la excepción y la impunidad fue la regla. Ese es el gran desafío, creo yo, que tiene hoy día la Fiscalía. Me ha parecido hasta acá impecable su funcionamiento desde la Fiscalía de Oriente, donde, ojo, el anterior jefe de la Fiscalía era Manuel Guerra, que va a ser uno de los sujetos imputados e investigados ahora, ¿no? O sea, ese es el nivel de desafío que tiene la Fiscalía y ante eso la Fiscalía y el Poder Judicial tienen que estar a la altura. No podemos volver a tener procesos que generen tanta insatisfacción ciudadana en la manera en que se investiga cuando hay gente poderosa involucrada. Carlos, usted que estuvo en la Fiscalía, cuando una fiscal como la fiscal Lorena Parra, que está ahora en la Fiscalía Oriente, tiene que eventualmente, no sabemos hasta dónde va a llegar esto, pero eventualmente tiene que investigar a quién fue en su minuto su jefe, el exfiscal Guerra. No es sencillo, no es fácil. Cuando un ministro de Corte eventualmente tiene que citar a declarar a quién es hoy día el ministro Matus de la Corte Suprema, no ha de ser sencillo, no ha de ser fácil. Cuando un policía tiene que allanar el domicilio de quien es el director nacional de la Policía de Investigaciones, es una complejidad mayor. ¿Qué pasa con personas que tienen o han tenido en el pasado muy cercano una relación de dependencia jerárquica de personas que hoy día tienen que ser investigadas? Los casos que le digo, Matus, eventualmente Guerra, el director de la PDI, y así uno podría sumar y seguir. Usted ha hecho un resumen muy gráfico de la dificultad que tiene esta investigación, que era lo que yo le intentaba explicar previamente, ¿no? Pero su resumen gráfico es perfecto. Esa es la dificultad que tiene esto. Aquí estamos investigando de alguna manera a los anteriores jefes del sistema o a las personas que tienen la última palabra en el sistema, la Corte Suprema, ¿no? Y eso es un desafío mayúsculo. Hay normas, por supuesto, que son relevantes que se apliquen en este caso. Cada vez que exista un conflicto de interés, Iván, acá lo que tiene que haber es primero declararlo, transparentarlo, decir, ¿no es cierto? Yo fui, por ejemplo, en el caso del ministro de la Corte Suprema que lo ha dicho, ¿no? Yo tuve como cliente a Andrés Chadwick y por lo tanto me inhabilito respecto a sus causas. Eso es lo que debiera suceder, ¿no es cierto? Transparencia e inhabilitación. Y eso es válido en todos los sistemas, es válido también en la Fiscalía. No es obligatorio que la fiscal Parra investigue al exfiscal Manuel Guerra. ¿Ella podría inhabilitarse por este vínculo si es que le parece más transparente por la investigación? Que inhabilitarse es que no es ni siquiera necesario porque esa puede ser una decisión del fiscal nacional. El fiscal nacional de esta nueva arista podría ordenar que la investigara un fiscal distinto. El fiscal nacional tiene esa prerrogativa porque tiene que buscar el mejor funcionamiento del servicio. Y parece una cosa evidente que una cosa así debiera ser investigada por un fiscal que no tenga este vínculo, ¿no? No porque las cosas sean, sino porque además deben parecer. Y por lo tanto es obvio que no se va a ver bien que el anterior jefe sea investigado por alguien que previamente fue su subordinado. Esa es una decisión que puede tomar perfectamente el fiscal nacional y estaría perfecto que así
lo hiciera. Carlos, me gustaría pedirle que nos ayude a ponderar los argumentos, porque la línea de investigación del Ministerio Público dice que, bueno, primero el soborno a los funcionarios queda acreditado toda vez que hay transferencias y son bien trazables desde las cuentas de Villalobos hasta al pago tanto del funcionario del Servicio de Impuesto Interno como de la Tesorería. Son montos bajos, hay que decirlo, en función de esta danza de millones que se ha visto de 30.000 millones de pesos repartidos en las cuentas de Hermosilla, 5.000 y tantos, y Leonardo Villalobos, 25.000 millones. Frente a eso, lo que se le pagó a los funcionarios parece ser menor, pero está acreditado, o al menos hay antecedentes para acreditar aquello. Y la línea de argumentación de la Fiscalía ha sido, mire, lo que está dicho en el audio se ha ido haciendo. Y por otra parte, si uno escucha a la abogada de Leonardo Villalobos o al abogado de Luis Hermosilla, en ambos casos se dicen haber sido víctimas de un engaño, haber sido inducidos, en el caso de Luis Hermosilla, a decir lo que dijo. En el caso de Hermosilla es una persona, según su hermano, que habla más de lo que hace, que efectivamente suena muy feo esto de la reunión del yate, de la ucraniana y todas estas cosas, pero que no se hicieron. Y en el caso de la abogada Villalobos, lo que decía su defensora en este mismo canal es que ella había sido engañada, que incluso había sido víctima de fraude. En el caso de Hermosilla, su hermano dice en algún minuto, pero ¿de qué lucro me hablan si él se empobreció? Ayúdenos a ponderar las líneas argumentativas de las defensas versus lo que ha hecho el Ministerio Público hasta ahora. Yo lo primero que le diría, Iván, es que todavía seguimos siendo tontos hasta las 12 nomás, ¿no es cierto? O sea, si la tesis aquí va a ser que pobrecito Luis Hermosilla fue engañado, él fue ingenuo, fue atrapado en esto, hay una confabulación en su contra, bueno, está bien que los abogados sostengan esas tesis, pero esa tesis hay que tener mucha audacia para decirla y mucha ingenuidad para creerla, ¿no? Y ya nítidamente la magistrada que conoció este caso no la creyó esa tesis, ¿no? Los imputados tienen el derecho a defenderse, los abogados buscarán sus mejores estrategias de defensa. A mí me parece que todo lo que se ha dicho abusa de la inteligencia de los chilenos. O sea, pensar que aquí Villalobos y Hermosilla son víctimas de algo, después de haber escuchado lo que escuchamos y ver la danza de millones que hay por sus cuentas corrientes, a mí me parece que eso es bastante ingenuo. No es así. Pero también creo que es bastante ingenuo pensar que tanto Hermosilla como Villalobos son los únicos que pueden tener este tipo de conducta, son las únicas personas que deberíamos investigar y que por lo tanto la investigación queda hasta acá. El desafío es doble, ¿no es cierto? Investigar con rigor, pero caiga quien caiga. Todas las líneas investigativas sin poner más antecedentes de los que son, pero sin quitarlos. Ese es el desafío finalmente de la justicia, no darle a cada cual lo que le corresponde, y si las personas han cometido delitos, bueno, eso corresponde entonces una sanción acorde a la gravedad de lo que hicieron. Carlos, usted es abogado, pero fue fiscal. Y evidentemente es el mundo en el cual usted se maneja, se desenvuelve. Primero, para usted fue una sorpresa ver esta cara de Luis Hermosilla. Usted dijo, qué increíble que Hermosilla haya esto, o usted dice, es consonante con lo que yo había escuchado o conocía de oídas o conocía de primera fuente del abogado. ¿Le sorprendió a usted? Dijo... No, yo estaría faltando a la verdad si le dijera que esto yo me lo podría haber imaginado, yo pensaba que así se estaban manejando las cosas. O sea, usted como muchos chilenos pensaba... escucha. O sea, usted como muchos chilenos pensaba que Hermosilla era un abogado del mejor nivel y probablemente de los más influyentes. Y lo que dijo hoy día la ministra Vallejo, hasta hace muy poco era el abogado al que se recurría porque era de los mejores abogados. ¿Usted tenía esa impresión? Sí, absolutamente. Y, entendiendo que buena parte de ese ser mejor abogado era tener las influencias que tenía, ¿no es cierto? Si usted ve los resultados del abogado Hermosilla en los tribunales, la verdad que tiene varios fracasos sonoros, ¿no? El caso Spiniak, el caso O'Reilly, el caso... Tocornal, que son 3 casos de delitos sexuales en que sus defensas fueron absolutamente destrozadas por la labor de la Fiscalía, en varios casos por la misma fiscal Parra. Entonces, pero sí soy consciente de que tenía un prestigio, que era un abogado recurrente y que tenía muchos contactos. Pero de ahí a dar el salto a pensar que esa actividad profesional la hacía básicamente pagando sobornos, influyendo sobre terceros, moviendo esta cantidad de millones, lavándole dinero a sus clientes, no pagando los impuestos que debía, eso para mí fue absolutamente una sorpresa. Como también los WhatsApp que se han ido conociendo del fiscal Manuel Guerra,
Yo renuncié, Iván, ¿no es cierto?, para transparentarlo por mis diferencias con el fiscal Guerra, ¿no es cierto? O sea, él tomó decisiones en la investigación del caso Penta que a mí me parecieron, y a mi colega Pablo Norambuena, injustificables desde el punto de vista jurídico. No tenían explicación jurídica, y entonces lo que dijimos es: no nos prestamos para este circo. Nosotros presentamos nuestra renuncia, dimos una larga carta dando cuenta de la gravedad de estos hechos y del daño que esto iba a hacer a la democracia, como efectivamente sucedió. Pero de ahí a pensar que aquí pueden haber otro tipo de influencias, fíjese usted que el fiscal Guerra, cuando termina su periodo como fiscal, resulta que es inmediatamente contratado en la Universidad San Sebastián, donde el jefe, el director, ¿no es cierto?, el primero decano y ahora presidente de la Junta Directiva es nada menos que Andrés Chadwick. Entonces, por supuesto que uno con estos nuevos antecedentes empieza a hacer una relectura de las cosas que conoció previamente en vivo, como dice usted. ¿Y qué relectura hace de eso? Porque usted dice no tenían explicación jurídica las decisiones del fiscal Guerra en el caso Penta. A la luz de los WhatsApp que se han conocido hoy día, ¿le cuadra mejor el puzzle? ¿Hace un cuadro más completo de lo que ocurrió en ese momento? Lo pregunto además para sacar las lecciones dolorosas del caso Penta y que puedan ser aplicables a un caso que, si bien tiene alcances distintos hoy día, en el caso Audios o Hermosilla, como usted quiera, no dejan de tener algunas similitudes en el tipo de trama. Absolutamente, sí. Por eso es que es importante comparar y sacar lecciones, como muy bien usted señala. En el caso Penta y en las causas que llevó el fiscal Guerra, Iván, yo le diría hay tres decisiones que nítidamente son inentendibles jurídicamente. La primera es haber efectuado una suspensión condicional en el caso del senador Iván Moreira, que fue algo que durante años los distintos fiscales que llevamos el caso se lo negamos, hasta que él unilateralmente decidió otorgarlo. En segundo término, haber desestimado la acusación por cohecho en contra de Delano y Lavín y de Pablo Wagner. Decisión que se oponía incluso la Fiscalía Nacional y que se opuso con mucha fuerza el Consejo de Defensa del Estado, diciendo que eran inentendibles. Hay una declaración de hace poco de la ex abogada y consejera del caso María Inés Horvitz dando cuenta de esto mismo, diciendo: Manuel Guerra nos traicionó. Esas fueron las palabras que utilizó, ¿no? Imagínense la potencia de lo que sucedió. Y la tercera causa es la investigación absolutamente superficial que se hizo en el caso Dominga, vinculada al presidente Piñera, donde años después, por esa ineficiente investigación, hubo que reabrirla. O sea, yo no digo nada incorrecto cuando digo que la investigación que hizo el fiscal Manuel Guerra fue absolutamente superficial. Si uno une esas tres cosas y luego une que el fiscal se va del Ministerio Público y termina trabajando con el señor Chadwick, y luego une que escucha estos antecedentes donde se ve connivencia con el abogado Luis Hermosilla, que no tenía nada que ver en estas causas, no tenía patrocinio en estas causas, para buscarle salidas consensuadas con Andrés, bueno, lo que yo digo es que el puzzle me empieza a cuadrar y que esa impresión que tuve de que estas decisiones que se tomaron no fueron jurídicas se me confirma. Aquí las decisiones que se tomaron fueron con criterios extrajurídicos. No sé si necesariamente políticos, pero extrajurídicos. Y eso en una investigación penal es gravísimo. Eso no puede suceder. Lo que tiene que mandar dentro de la Fiscalía y dentro del tribunal es el derecho, es el Código Penal, es el Código Procesal Penal. Todo lo demás se discute afuera, ¿no es cierto? Los políticos que discutirán si el fiscal es bueno o es malo, si la causa conviene o no conviene, las reformas legales que hayan que hacer. Pero dentro de la Fiscalía y dentro de los tribunales, el único libro importante finalmente es el Código Penal y el Código Procesal Penal. La única regla. Y eso, en el caso Penta, en el caso Exalmar, en la decisión que se tomó con Iván Moreira, no sucedió. No fueron decisiones con contenido jurídico. Carlos Guajardo, bueno, pasan harto rato ya de las 12, así que dejamos hasta acá la conversación. Como usted decía, tonto hasta las 12 del día. Que tenga una buena jornada, muy amable, estamos en contacto. Gracias por la invitación, Iván. Un gusto como siempre.